Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos, hermano? Decía el hermano, ¿cuántos están agradecidos con Dios? A pesar decía el hermano, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de las noticias malas, a pesar de todo, tenemos nosotros que aprender a darle gracias a Dios. Dice la Biblia, dad gracias, ¿en qué? En todo, dice en todo, no dice dad gracias cuando te vaya bien, dice dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como estamos de pie, hermanos, quiero invitarles a que vayamos a la presencia del Señor a través de una oración. Y le vamos a pedir que Él nos hable en esta mañana a través de su palabra, que podamos saborear este manjar, este alimento que Dios nos da, la cual es su palabra. Cierre sus ojos, bendito Padre eterno, Dios amado, Dios maravilloso. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra escasez, reconociendo nuestra limitación, pero reconociendo tu poder, reconociendo tu gracia, tu misericordia. Hoy, Señor, toma nuestra vida, toma, Señor, nuestros labios y háblanos a través de esta hermosa palabra, Señor, que es alimento fresco, Dios, para nuestra alma, que es medicina para nuestros huesos, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú, Señor, has contemplado que se ha hecho en nuestros corazones. Aleluya, bendito seas, Dios. Amén. Aleluya. Quiero que abra su Biblia, hermano. Quiero retomar unos versículos solo como referencia. En realidad voy a parafrasear algunos capítulos del libro de Josué. Y vamos a leer un pasaje que hace unos días leía nuestro hermano Enrique Sandoval, que es en el capítulo 5, los últimos versículos del capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Josué 5, 13, 14 y 15. Amén. Cuando lo tengan, hermanos, puestos en pie, damos la gloria al Señor. Y ¿ya lo tienen, hermanos? Entonces leemos en voz audible, sígame usted con su vista, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Toma su asiento, hermano. Amén. Cuando nosotros venimos al templo, hermano, cuando nosotros vamos a un lugar donde se predica la palabra de Dios, toda predicación nos va a hablar del Señor. Una predicación que no nos hable de Dios, pues no es una predicación. Nos pueden contar un cuento, nos pueden contar alguna anécdota, pero en realidad cuando nosotros venimos a oír cómo es Dios, qué hace Dios. Decía el hermano, necesitamos seguir escuchando que tenemos un Dios poderoso.
Y la Biblia nos habla de Dios y nos habla de los atributos de Dios. Pero paralelamente a que la Biblia nos habla de quién es Dios y lo que hace Dios por nosotros, la Biblia también nos habla de muchos hombres. Porque la Biblia nos va a poner en contexto hombres con las mismas características tuyas y las mismas características mías. La Biblia, nos va a hablar de muchos hombres en diferentes situaciones y cómo Dios obró en estos hombres. Cuando nosotros hablamos de un Job, hablamos de un hombre que está sufriendo, de un hombre que lo pierde todo, menos la confianza en Dios. Cuando hablamos de un Abraham, hablamos de un hombre que se dispone a obedecer una voz sin preguntar, sin cuestionar, y que es obediente, y por eso la Biblia lo nombra el padre de la fe. Cuando hablamos de un Pablo, hablamos de un hombre prepotente, preparado, que siente que él tiene la razón, pero cuando se encuentra con el Señor lo doblega y el Señor le cambia el corazón y termina amando al Señor y sirviéndole a pesar de todos los sufrimientos. Y podemos ir nombrando persona por persona y cómo era y cuál fue su situación y cuál fue su contexto. El día de hoy, hermano, estamos hablando de un hombre que se llamó, ¿cómo se llamó, hermano? Josué. Y cuando usted oye Josué, ¿en qué piensa, hermano? ¿En qué se imagina? ¿Cómo usted se imagina a Josué? Valiente, dicen. ¿Cómo más? Un guerrero, un líder militar, ¿eh? Un soldado. ¿De qué otra manera imagina usted a Josué, hermano? Un hombre con fe. A ver, dígame un defecto de Josué. Porque todos los hombres en la Biblia tenían defectos, hermano. Yo sé que decimos Abraham, padre de la fe. Decimos David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero tenía muchos defectos David. Tenía muchos problemas en su casa con sus hijos. Y nunca los pudo controlar. Era mujeriego, fue adúltero, no castigó a su hijo cuando violó a su hermanastra, dejó que un hijo casi lo matara. O sea, son muchos, todos los hombres en la Biblia tuvieron defectos, por eso le digo que eran como usted y como yo, hermano. Algunos más visibles, otros poco visibles. Si yo les preguntara qué defecto tenía Pedro, hermano. Era muy impulsivo Pedro. Se alteraba así, dicen por ahí, era de mecha corta. Rápido se enojaba, rápido respondía, rápido, y el Señor lo tenía que controlar. Pues hoy quiero que hablemos un poquito de Josué, hermano, porque Josué, si nosotros nos vamos a Josué antes de que la Biblia lo retome como un hombre muy mencionado en la Biblia, el nombre Josué aparece en la Biblia con otro nombre. ¿Cómo se llama, hermanos? Amén. ¿Sí sabía que Josué aparece con otro nombre en el libro de Números? Con el nombre de Oseas. Porque Josué fue el representante de la tribu de Efraín en los 12. Fue el representante de Efraín para ir a espiar la tierra de Canaán. Y cuando nosotros vemos, ¿cuántos espías mandó Moisés, hermano? 12, uno de cada tribu. Y de esos 12 espías, solamente 2 regresaron con buenas noticias. Solamente 2 creyeron que Dios les iba a entregar la tierra prometida a pesar de las circunstancias y las condiciones que tenía esa tierra prometida. Y uno de ellos fue Caleb, representante de la tribu de Judá, y Josué, representante de la tribu de Efraín. Todos los demás
No creyeron, lloraron, hicieron llorar al pueblo, le metieron dudas, hicieron murmurar al pueblo. ¿Y qué pasó? Que Dios se enojó con ellos y los castigó y los hizo vagar por el desierto por 40 años. Entonces ahí en nuestro primer acercamiento vemos a un joven Josué, lleno de fe, confiado en Dios. Y que ese joven se convierte en servidor de Moisés, del gran líder, del pastor del pueblo de Israel, del guía del pueblo de Israel, del hombre que hablaba cara a cara con el Señor, del hombre al que Dios no le ocultaba nada, del hombre al que Dios le entregó todas las leyes en su mano. Y la Biblia empieza diciendo, lo primero que dice la Biblia cuando empieza el libro de Josué, hermano, dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Cuando Moisés muere, hermano, nosotros tenemos que entender que el pueblo entra en shock. Porque se murió el gran líder, se murió el hombre que hacía proezas de parte de Dios, el hombre al que Dios usó para mandar cada una de las 10 plagas que de alguna manera sorprendían y avergonzaban a los dioses egipcios. Plagas totalmente sobrenaturales, totalmente impresionantes. Pero Moisés había sido un hombre preparado. Moisés había tenido buena escuela. Moisés había sido príncipe de Egipto. Moisés había crecido en el palacio, instruido por los mejores maestros. Moisés decía no recuerdo quién estaba predicando, si Moisés no hubiera matado a aquel egipcio, hubiera vivido todo el tiempo en el palacio de Egipto. Hubiera vivido quieta y cómodamente con los mejores lujos, las mejores comidas. Egipto era la potencia del mundo en ese momento. Cuando Dios llama a Moisés, Dios llamó a alguien preparado. A veces entre los cristianos utilizan, yo no lo digo porque no estoy de acuerdo con ese dicho que dicen que Dios no llama a los capacitados, que Dios capacita a los llamados, así dice. Y la segunda parte está bonita, Dios capacita a los llamados, sí es cierto. Pero eso de que Dios no llama a los capacitados es una mentira, porque la Biblia dice que Dios sí llama a los que están capacitados. Por eso Dios llamó a Bezalel para que él construyera todos los utensilios del tabernáculo, porque era un hombre que tenía sabiduría para trabajar el oro, para trabajar todos los metales, para hacer diseños. Por eso Dios llamó a Pablo, porque era un hombre conocedor de todas las cosas. Dios llamó a Moisés, que era un hombre muy sabio, que era un hombre muy inteligente. Pero cuando Moisés muere, hermano, la Biblia dice que el pueblo admiraba a Moisés, porque a pesar de que él se quiso justificar que era tartamudo, a pesar de que era muy manso, muy tranquilo, cuando se trataba de las cosas de Dios era un hombre con mucho carácter. Y el pueblo le temía a Moisés por todas las maravillas que Dios hacía a través de su mano. Pero cuando llega el relevo generacional, el relevo de líder, no había comparación humanamente hablando entre Moisés y Josué, hermano. Humanamente no había comparación. Espiritualmente tal vez sí la había, pero humanamente no. Porque Moisés era un hombre preparado y Josué había nacido y había crecido siendo un esclavo. Y a pesar de que Moisés le vio dotes de guerrero y por eso lo hizo desde la primera batalla contra los amalecitas, lo nombró el jefe del ejército del pueblo de Israel. A pesar de eso, Josué
se sentía respaldado porque era siervo de Moisés. Pero cuando quitan a Moisés, en ese momento, a pesar de que Josué tenía fe, a pesar de que Josué confiaba en Dios, llegó un momento de lucha, un momento de sentirse indigno. Por eso, mira, hermano, todo el capítulo 1 de Josué, donde encontramos versículos tan hermosos de así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, y yo te he entregado toda la tierra que pisare tu pie, y no temas ni desmayes, y esfuérzate y sé valiente. Todo ese capítulo con todos esos versículos hermosos, en realidad es una charla de Dios con Josué para convencerlo de que él lo podía hacer, hermano. Es toda una charla de Dios para decirle: Josué, no te sientas menos. No sientas que tú conoces menos o sabes menos que Moisés, porque aquí el que vale soy yo. Porque todos los planes los hacía el Señor. Porque Moisés había aprendido que tenía que vivir bajo la dirección de Dios. Y Josué tuvo que aprender a eso. Por eso todas las primeras cosas que hace Josué, ¿quién las diseña, hermano? ¿Quién le dice cómo van a atravesar el Jordán? Dios le dice: Josué, levántate porque tienes que atravesar el Jordán y vas a conquistar, porque tú vas a entregar en heredad la tierra que yo les prometí. Pero ¿quién diseña el paso del Jordán? ¿Josué o Dios? Dios. Dios le dice: dile a los sacerdotes que tomen el arca y que el pueblo vaya lejos de ellos. Y cuando los sacerdotes toquen el agua, yo voy a hacer que ese Jordán se seque, quede seco para que puedan pasar. Y una vez que pasen, todo el pueblo saldrán los sacerdotes y el río volverá. Y Josué solamente se iba guiando por lo que Dios le iba diciendo, hermano. Pero Josué, así como nosotros, vivió un momento de decir: no soy digno. No voy a poder con esta carga. Y si no me cree, lea la palabra del Señor. Dice la Biblia que cuando Josué se presenta como nuevo líder, el pueblo le dice: te vamos a obedecer, te vamos a apoyar en todo, siempre y cuando el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. O sea, le ponen esa condición. Sí te vamos a apoyar, sí te vamos a creer, sí te vamos a seguir, siempre y cuando el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Pero Dios ya le había dicho a Josué: hermano, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y que el libro de esta ley no se aparte ni de día ni de noche, no te apartes para nada. Tú sigue las instrucciones que Moisés te dio y yo voy a estar contigo. Y dice la Biblia, y la Biblia ratifica lo que les estoy diciendo, porque dice la Biblia que una vez que el pueblo pasó y vio la maravilla que Dios hizo de secar el Jordán para que el pueblo pasara a través de los labios de Josué, dice que el pueblo empezó a temer a Josué como le había temido a Moisés. Porque dice la Biblia que ese día la mano de Jehová engrandeció a Josué delante del pueblo. Josué iba tomando confianza, hermano. ¿De qué trata esta predicación? Yo no les pongo título, todos los hermanos pasan y dicen: oye, el título se llama así. Yo no les pongo título. Pero hoy quiero que hablemos de la confianza en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Porque dudamos de nuestra capacidad, dudamos de nuestras fuerzas, pero Dios se encarga de decir: si yo estoy contigo, dice Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y siempre hago énfasis en esto, hermano. La Biblia no dice si Dios está con, dice si Dios está por, que es diferente con y por. Nosotros podemos decir que Dios está conmigo, ¿ah? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Pero decir que Dios está por nosotros, eso es algo todavía más grande, hermano.
Porque Dios puede estar conmigo y está aquí acompañándome. Pero cuando yo digo Dios está por mí, quiere decir que lo que yo tengo que resolver, Él lo puede resolver por mí. Que cuando Él vea que yo no puedo, Él va a sacar las manos, Él se va a meter y va a decir, no te preocupes, yo lo hago. Yo te voy a dar la victoria. Y eso dice Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué, una vez más, ya pasó el Jordán, ya está, Dios lo manda a circuncidar a todo el pueblo y explica la Biblia por qué los manda a circuncidar, porque era la nueva generación, porque de los que salieron de Egipto son muy pocos los que entraron, solamente los que eran niños, porque todos los hombres de guerra murieron, a nadie se le permitió conocer la tierra prometida, por haber dudado, por haber murmurado contra Dios. Y entonces Josué circuncida a todos los hombres, a la nueva generación, pero ya está viendo ahí Jericó. Un reto más, hermano. Un desafío más. Jericó, la ciudad de la luna, la ciudad amurallada, la ciudad que se jactaba de que nunca un enemigo había podido traspasar sus murallas. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Josué, de alguna manera como responsable, como dirigente del pueblo, tenía el respaldo de Dios? Y a los cristianos nos pasa lo mismo. Tenemos las promesas de Dios en la Biblia, las leemos, pero cuando llega la enfermedad, cuando llega el mal diagnóstico, cuando andamos escasos en economía, cuando perdemos el trabajo, humanamente hablando, empezamos a preocuparnos, empieza la ansiedad, o dígame quién no se preocupa, hermano. Dígame quién no se angustia. No deberíamos de hacerlo, pero somos tan imperfectos humanamente hablando que rápido. Y hasta que llega alguien y nos tiene que dar ánimos, o abrimos la palabra y Dios nos habla y entonces nos reconforta el Señor. Y decimos, Señor, pues sé que debo de confiar en ti, pero ayúdame porque me cuesta confiar, porque lo que estoy viendo está difícil, porque lo que yo veo está imposible a mis ojos, no creo que se pueda dar, pero precisamente eso es confiar en Dios. Pensar o creer o aferrarse a que Dios lo va a hacer a pesar de que yo no lo veo posible. Eso es confiar. Porque humanamente hablando siempre confiamos primero en nosotros mismos. Vemos algo y decimos, está facilito, ¿para qué le pido ayuda a Dios? Yo lo puedo hacer solo. Por eso mire, ¿cuándo es cuando más oramos? Porque no creo que yo sea el único. Yo le he dicho a mi mujer, demostrado está que yo cuando más oro es cuando estoy bien enfermo. Estoy ore y ore y ore. Aunque sea para decirle, Señor, pues ya me encomiendo a ti, si ya me voy a ir, pues ya me encomiendo a ti. Pero oro. Yo creo que todos oramos más cuando el Señor nos mete en situaciones difíciles. Y Dios permite todas esas situaciones difíciles o negativas porque sabe que no le vamos a acercar. Porque sabe que nos vamos a ver derrotados y entonces cuando lo volteamos y le decimos, ¿me ayudas? Porque yo no puedo. Y Josué había pasado, ya habían derrotado a 2 reyes antes, del otro lado del Jordán. A 2 reyes poderosos, pero iba de líder Moisés todavía. Y entra Josué y no lo recibe Ai, la ciudad de Ai, que dice que era una ciudad pequeñita, como una aldea. No. Pasa el Jordán y la primera ciudad que lo recibe es Jericó. Una de las ciudades más poderosas, más fuertes. Por eso el Señor, empezando el capítulo 6, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones ¿de qué? O sea, quiere decir que Jericó tenía un ejército, hermano. Aparte de ser una ciudad fortificada, dicen los estudiosos que tenía muros o torres de 8 metros de altura. Yo ayer estaba viendo un documental de una cárcel de alta seguridad en Rumania, y es de alta seguridad y el muro medía 6 metros. La ciudad de Jericó tenía 8 metros. Y los muros, no crean que eran muros de estos, dice la Biblia. ¿Dónde vivía Rahab la ramera, hermano? En el muro. No creo que durmiera así en donde cupiera una camita, hermano. O sea, tenía su casa o su departamento, si no lo quiere ver tan grande, en el muro. O sea, quiere decir que mínimo el muro tenía unos 4x4. O sea, imagínense un muro de 4 metros de ancho. Y estoy siendo reducido, hermano. Por eso esa ciudad, si usted lee historia, aunque no sea bíblica, usted lee la historia, si de algo se jactaba la ciudad de Jericó era de tener unas murallas impenetrables. Y cuando Josué mira la ciudad, seguramente se preocupó, seguramente dijo, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y este pasaje que leímos donde dice que Josué levantó la vista, todos los predicadores coinciden que Josué estaba solo cuando sucedió esto. No estaba acompañado, estaba solo. Estaba meditando la estrategia, estaba preocupado, estaba de alguna manera pensando cómo hacer para continuar. Y mira este hombre, y es un pasaje hermosísimo porque cuando dice, soy el príncipe del ejército de Jehová, de alguna manera no estaba diciendo que era el mismo Señor Jesucristo. Pero miren, ¿por qué Dios le tuvo que mandar a Josué, al ángel, a este ser? ¿Por qué no nada más le dijo? Porque pues, ¿a cuántos no quisiéramos ver a un hombre con una espada desenvainada, resplandeciente, y que diga, no, soy el príncipe del ejército de Jehová y he venido? ¿A qué fue, hermano? ¿A qué fue? ¿A qué? Fue a confortarlo, fue a darle el plan de guerra. ¿Y por qué se lo fue a dar? Porque Josué estaba confundido. Porque Josué no tenía claro del cómo penetrar. Y cuando usted no tiene claro el cómo continuar con su vida, no tiene claro el cómo accionar ante una situación difícil, Dios va a estar ahí, hermano. Dios le va a mandar a alguien para que le diga, no te preocupes, aquí estoy yo, aquí estoy. Y Dios le dio el plan para tomar a Jericó. No lo diseñó Josué, lo diseñó el mismo Señor. Y usted sabe cuál fue el plan. ¿Qué tenía que hacer Josué, hermano? Y el pueblo. Caminar, ¿cuántas veces? Bueno, ¿cuántos días iban a caminar? 7, eso está bien. Pero ¿cómo iba a ser? Los primeros 6 días, ¿cuántas veces? 1. Y el último día, 7 veces. Y nada más eso le dio el Señor, hermano. Nada más eso le dijo. ¿Qué más le dijo? Que gritaran al final. ¿Y qué más? Que tocaran las trompetas. Dios le dio la formación. Dios le dio la acción. Y Dios le dio la última instrucción de gritar. Y cuando grites, entonces yo derribaré los muros. Y Dios lo hizo, hermano. ¿Cómo confió? ¿Cómo se demuestra que Josué confió en Dios? Porque obedeció.
Porque la forma en que nosotros demostramos que confiamos en Dios es la obediencia. En el mismo encuentro, cuando Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, dice, soy el príncipe del ejército de Jehová y he venido ahora contigo. ¿Y qué le dice Josué? ¿Qué le dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice? Que te quites el calzado porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Y qué dice la Biblia? Y Josué así lo hizo. Es que a veces Dios te va a pedir cosas bien fáciles. Quítate los tenis, quítate las sandalias. Pues ¿quién no lo puede hacer? Sí, pero a ver, da vueltas a la ciudad. Durante 6 días, una vuelta. Y van a ir los valientes adelante. Luego va el arca. Van unos trompetas y atrás otro ejército de retaguardia. Y no quiero que hablen una sola palabra mientras dan la vuelta. No van a decir nada. No van a ir platicando. No van a cantar nada. Silencio total. Nada de que iban y ¿cómo ves? Sí, qué bonito es Jericó. Mira, de aquí se ve la muralla. Ya viste, allá hay un... No. En un acto solemne, hermano. ¿Habló el pueblo? No. Y el 7º día, 7 vueltas. Está bien pesado dar una. Imagínense dar 7. Pero había que obedecer. 7 vueltas callados. Y al término, cuando escuchen el sonido de las trompetas, ahora sí saquen todo eso que tienen. Y Dios les va a dar la victoria. Josué aprendió a confiar y por eso Dios le entregó, no una ciudad, no le entregó Jericó, hermano, le entregó más de 30 y tantas ciudades. Josué cumplió el propósito con el cual el Señor lo llamó. Nosotros somos como Josué, hermano. Tenemos las mismas dudas a veces en nuestra vida. Tenemos episodios en que nos vemos bien valientes y episodios en que nos vemos que nos sentimos que no podemos. Por eso Santiago les dice, pues vean a Elías. Elías oró y no llovió. Volvió a orar y llovió. Oró y cayó fuego del cielo. Y Elías era un hombre como tú y como yo, con las mismas pasiones, con los mismos deseos. Porque la Biblia lo que nos quiere enseñar es que el que hace todas las cosas es el Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y creerle. Y cuando le creemos, le obedecemos. Tenemos que aprender porque mire, está el versículo del Salmo 37:5. ¿Alguien se lo sabe, Salmo 37:5? Encomienda, ¿cómo dice? Ya ve que sí se lo saben, se le olvida la cita, pero sí se lo saben. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, ¿y qué? Y Él hará. Le digo a mi esposa, ese versículo tiene 3 partes. Encomienda a Jehová tu camino, parte 1. Confía en Él, parte 2. Parte 3, Él hará. ¿Pero qué es encomendar? Encomendar es decir, cuídamela, me la das en la casa. Es más, me la das forrada, por favor. Yo le estoy encomendando algo. Encomendar es depositar en las manos de otro algo que tú necesitas o a ti mismo. Todos tenemos necesidades y ese es el camino para que Dios haga. Encomiéndaselas a Dios. Encomendar es poner en las manos de Dios.
Yo no puedo, tómalo, hazlo tú, por favor. Eso es encomendar. Encomienda a Jehová tu camino, pónselo en las manos. Pero una vez que ya se lo puse en las manos, viene la segunda parte: confía en Él. Porque yo le puedo encomendar algo al hermano y después decir: hijo, a ver si no lo hace mal, a ver si lo hace como yo quiero, capaz lo hace, no lo va a hacer como, y empiezo a preocuparme. Y llega, ya lo hice, hermano, ajá, y no era así, hermano. Entonces lo encomendé, pero no confié, o me entró la duda. Y cuando nosotros le ponemos algo a Dios, tenemos que confiar. Y cuesta mucho trabajo confiar. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero si confiamos, se cumple la tercera parte: Él hará. Y eso es de aquí para allá, hermano. Pero de allá para acá el Señor aplica la misma. Porque también Dios nos encomienda cosas. ¿Y qué cree? Que Dios sí confía en nosotros. A Josué le encomendó algo el Señor: tú vas a guiar al pueblo, tú vas a conquistar la tierra, tú vas a entregar la heredad. Yo confío en ti, Josué. Solamente esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que lo que necesitas, que es a mí, yo voy a estar contigo. Y Josué le creyó, y Dios creía en Josué, y se hizo lo que Dios esperaba. Yo sé que nos encanta pedirle cosas a Dios, nos encanta encomendarle cosas. Ahora pensemos, cuando Dios nos encomienda a nosotros, ¿nosotros qué hacemos? Pero estemos tranquilos, hermanos, Dios está con nosotros. A pesar de que seamos malos, porque somos malos, de que somos imperfectos, Dios está con nosotros. Por eso dice la Biblia que aunque el hombre le sea infiel, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es motivo de que nos alegremos, porque aunque nosotros le fallamos, dice Hebreos, podemos ir confiadamente ante el trono de Jehová para alcanzar oportuno socorro para nuestra vida. Entonces, hermano, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida si tú confías en Él, si tú crees en Él. Dios puede hacer todo porque Él es el que lleva la dirección. Nosotros solamente tenemos que obedecer. Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta hora. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, estamos agradecidos contigo, Dios, por la oportunidad que tú nos das de hablar tu palabra, Señor, por la oportunidad de compartir, Señor, esto que tú nos das a nuestro corazón, a nuestra mente. Porque tú eres hermoso, Señor, porque tú nunca nos dejas, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y sé que tú a cada instante, Dios, lo cumples y que nunca se te ha olvidado tener cuidado de nosotros, Señor. Que tú nos das las victorias más grandes, Señor, que tú pones retos difíciles en nuestra vida para manifestarte y glorificarte en medio de ellos. Y que toda la gloria y toda la honra sean para ti en todo momento, Señor. Escucha la oración de cada uno, Dios, de tus hijos que está en este lugar. Y que en este momento encomiendan en tus manos, Señor, algún asunto. Yo sé que tú lo harás, oh Dios. Pero pone en nosotros confianza, pone en nosotros la seguridad. Ayúdanos a ser valientes, esforzados, Señor, a no temer, a no desmayar, a ser fieles, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar lugar a hermano Enrique Vargas, que es quien lleva la dirección de este servicio.